Esto es Central Electoral Noticias con lo más relevante de la semana. El INE definió el formato y moderadores para el primer debate presidencial. El Instituto Nacional Electoral aprobó el formato del primer debate presidencial que se realizará el próximo 22 de abril en la Ciudad de México. El tema principal de este encuentro será política y gobierno y tendrá dos subtemas: seguridad pública y violencia y democracia y vulnerabilidad. El debate tendrá una duración de 1 hora con 54 minutos. Se dividirá en 4 bloques. Cada uno de estos bloques, a su vez, se divide en 2 segmentos. En el primero, el moderador hará una pregunta común a la candidata y los candidatos. Después, entablará un diálogo por 3 minutos con cada uno. De ese tiempo, 2 minutos y medio son para el candidato y 30 segundos para el moderador, quien podrá realizar preguntas nuevamente. En el segundo, se desarrollará una mesa de conversación y confrontación de ideas entre la y los contendientes. A lo largo de los bloques, también habrá tiempo destinado a réplicas y contrarréplicas, y al término, una ronda de exposición final. Para moderar este primer debate, se propuso a Azucena Uresti, Denise Merker y Sergio Sarmiento, periodistas que tendrán un papel activo durante el encuentro, pues podrán interactuar con la candidata y los candidatos. INE y Segov presentaron un protocolo para brindar seguridad a la y los candidatos a la presidencia de la República. El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, y el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba Vianello, presentaron el protocolo de protección personal para los candidatos a la presidencia de la República, un mecanismo con el cual la Comisión Nacional de Seguridad y el Estado Mayor se harán cargo de la seguridad de la y los candidatos presidenciales que la necesiten. El Instituto Nacional Electoral, a través de la presidencia del Consejo, así lo dispone el artículo 244, párrafo 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, funge como una especie de conducto para las instancias responsables del Estado mexicano de proveer seguridad, de transmitir los requerimientos de seguridad personal que así lo soliciten los candidatos. En este proceso electoral estamos dispuestos a dar las mayores medidas de protección que así lo soliciten quien lo requiera o sienta necesidad de requerirlo, en las mejores condiciones posibles. Si una candidata o candidato considera que corre riesgo, deberá informar la situación al INE para que esta institución pida la activación del protocolo y se ofrezcan medidas de seguridad, como protección en traslados y en oficinas de campaña. El INE y el Tribunal Electoral firmaron varios convenios para dar certeza e imparcialidad al proceso electoral. El Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación firmaron varios convenios de colaboración para agilizar la impartición de justicia electoral y la cooperación interinstitucional. Estamos haciendo juntos lo que nos toca hacer: inyectar certeza y, con apego a la legalidad, avanzar paso a paso en la conducción del proceso electoral más grande de nuestra historia. Con los convenios firmados, entre otras cosas, se implementará un sistema de notificaciones procesales electrónicas que en minutos se comunicarán a las autoridades electorales. El Tribunal Electoral tendrá acceso al sistema de fiscalización del INE para emitir dictámenes al respecto en plazos breves, y ambas instituciones compartirán información necesaria para un ejercicio más rápido y eficaz de sus atribuciones. Compartir información no solo tendrá beneficios claros para el tribunal y para el instituto en la eficacia de sus procesos, sino que también beneficia a la ciudadanía, la cual tendrá mayor certidumbre de los resultados electorales en menor tiempo. Los convenios contemplan también el fortalecimiento de los servidores públicos del INE y el Tribunal Electoral a través de su profesionalización. Registró el INE 4 candidaturas a la presidencia de la República. Aprobó el Consejo General del INE el registro de las candidaturas a la presidencia de la República postuladas por 3 coaliciones de partidos políticos y una por la vía independiente. La y los contendientes legalmente acreditados para aparecer en la boleta electoral son Ricardo Anaya Cortés, de la coalición Por México al Frente,
José Antonio Meade Curibreña de Todos por México, Andrés Manuel López Obrador de Juntos Haremos Historia y Margarita Zavala Gómez del Campo, que al igual que 7 candidatas y candidatos a senadurías y 39 a diputaciones, contenderá por la vía independiente. Con la revisión efectuada de los requisitos establecidos en la Constitución y la ley y el otorgamiento de las candidaturas de partidos, coaliciones y por la vía independiente, el Instituto Nacional completa el proceso preparatorio de las campañas electorales. Arrancaron formalmente las campañas electorales, fase decisiva del proceso electoral. ¿Te gusta ver noticias o leer sobre campañas electorales? Normalmente suelo leer acerca de campañas electorales y busco noticias de los candidatos, sobre todo. Muchas veces la gente no tiene idea sobre quién es esta persona que se está postulando, no sabe nada sobre su trayectoria y solamente se fijan, como me preguntas, en lo que están haciendo en el momento. Mira, yo sé bien por quién voy a votar, pero dependiendo de lo que haga en la campaña, puede que cambie mi opinión. Elijo perfectamente bien lo que hacen ellos para así votar. El pasado 30 de marzo inició el periodo formal de campañas electorales, el cual concluirá el próximo 27 de junio. A lo largo de 90 días, candidatas, candidatos, coaliciones y partidos políticos podrán difundir sus diagnósticos sobre los problemas que aquejan al país y presentar propuestas para solucionarlos con el fin de ganar el voto de la ciudadanía. Se trata de que las campañas electorales se nutran de ideas, de propuestas y de debates, de contrastes entre liderazgos políticos y comparaciones de proyectos. Durante las campañas, el Instituto Nacional Electoral será un árbitro vigilante para garantizar que esta fase decisiva del proceso electoral transcurra dentro del marco de la ley. El INE se conducirá como hasta ahora con imparcialidad e intervendrá con firmeza y de manera oportuna cuando algún actor público o privado pretendan descarrilar el curso legal y equitativo de este proceso electoral. Durante las campañas electorales hay ciertas restricciones que las y los contendientes políticos deberán respetar. Central Electoral Noticias platicó sobre el tema con Margarita Moreno, especialista en temas político-electorales. Son pocas las restricciones que hay para los partidos y candidatos en campaña. Y te puedo hablar básicamente de 3. La primera es comprar o adquirir tiempos en radio y televisión. Como pues ya se ha hablado mucho a partir de la reforma electoral de 2007 y 2008, se prohibió que los partidos compraran tiempos en radio y televisión. Entonces, todos los spots que nosotros actualmente estamos viendo en la radio y en la televisión los administra el Instituto Nacional Electoral. Y realmente esa sería la principal restricción. Ahora, en cuanto a los contenidos de esos spots, no existe ningún tipo de censura previa ni nada. Lo que sí es que los partidos y los candidatos deben abstenerse de cualquier tipo de expresión que implique calumnia hacia las personas, y esto es la imputación de un delito falso, y tampoco pueden hacer campaña en el extranjero. Otra cosa que sí deben de tomar muy en cuenta los partidos y los candidatos es el hecho de que deben de reportar todos sus gastos de campaña al INE para que los fiscalice. Y otra cosa es que no pueden rebasar los topes de gastos de campaña. Tenemos que para el caso de presidente de la República, de la candidata y los candidatos a la presidencia de la República, no pueden rebasar un tope de 429 millones. Los candidatos a las diputaciones federales no pueden rebasar alrededor de 1.400.000 pesos en gastos de campaña, y los candidatos a las senadurías varía dependiendo del número de distritos en cada estado, entre 2.800.000 pesos y 28 millones de pesos. Académicos reflexionaron sobre el proceso electoral que vive el país durante el seminario 2018, Año de Elecciones, Año de Reflexiones. Las autoridades electorales tienen como desafío generar certeza y fomentar la participación ciudadana, pese a un contexto de corrupción, violencia e impunidad.
Esta fue la conclusión de académicos y especialistas en la inauguración del seminario 2018, Año de Elecciones, Año de Reflexiones, que organizó el Colegio de México. A pesar de este ambiente, a pesar de que priva el sentimiento frente a la racionalidad, sí creo que hay que tener claro que hay elementos que nos pueden garantizar que las elecciones se van a realizar bien. Para el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, lo principal es buscar la participación de la ciudadanía, ya que en esta elección se requerirá el mayor número de funcionarias y funcionarios de casilla de la historia. Hemos, por cierto, visitado ya al 72% de esos 11.700.000 ciudadanos a lo largo y ancho del país, y hoy han tenido ya la primera capacitación 1.200.000 ciudadanos. El seminario durará hasta el 4 de julio. Especialistas discutirán también el papel de las y los candidatos, medios de comunicación y casas encuestadoras en el proceso electoral. Puedes seguirlo a través de las redes sociales del Colegio de México. Registró el INE a candidatas y candidatos a senadurías y diputaciones federales. El Consejo General del INE aprobó el registro de fórmulas de candidatas y candidatos al Senado de la República y a la Cámara de Diputados por los principios de mayoría relativa y de representación proporcional presentadas por los 9 partidos políticos nacionales y 3 coaliciones. Las fórmulas cumplen con los requisitos exigidos por ley, también con la postulación de personas que se reconocen como indígenas en por lo menos 13 distritos federales y con el principio de paridad de género. Es una gran noticia para nosotros las mujeres en nuestro país, porque se va a escuchar nuestra voz, también se van a escuchar nuestras propuestas. En la página web del INE puedes consultar las candidaturas a través de la herramienta Candidatas y Candidatos, conócelos. El INE determinó los mecanismos para asignar diputaciones y senadurías por representación proporcional. El Consejo General del INE aprobó los mecanismos para la asignación de los escaños del Senado de la República y de las curules de la Cámara de Diputados por el principio de representación proporcional. Para el Senado, se estableció que, de la votación total emitida para este tipo de elección el próximo 1 de julio, se deberán restar los votos de los partidos que no hayan alcanzado el 3%, de los sufragios nulos, de los candidatos no registrados y de los independientes. Luego, se calculará el cociente natural, que es resultado de la división entre la votación nacional emitida y el número de escaños por repartir. Conforme al orden de las y los candidatos en la lista nacional, se distribuirán a cada partido político tantos escaños como número de veces contenga la votación que obtuvieron en el cociente natural. Si existieran más escaños por repartir, se asignarán conforme a los votos no utilizados en el primer cálculo. El mismo mecanismo de cociente natural se aplicará para las curules de la Cámara de Diputados, y en este caso también se determinó, entre otras cosas, que ningún partido político podrá contar con más de 300 legisladores por ambos principios, y todo partido político que alcance por lo menos el 3% del total de la votación válida emitida para las listas regionales tendrá derecho a contar con diputados por el principio de representación proporcional. El INE sancionó a partidos y aspirantes independientes por anomalías en precampañas. Por irregularidades en sus informes de ingresos y egresos, el Consejo General del INE impuso multas por un total de 14.8 millones de pesos, tanto a partidos políticos nacionales y locales, como a varios aspirantes a candidaturas independientes a nivel local. Esto, luego de fiscalizar sus reportes durante el periodo de precampaña y recolección de apoyo ciudadano. En total, el INE fiscalizó a 6.170 precandidatos de partidos políticos y 11 aspirantes a candidaturas independientes a nivel local, cuyos ingresos ascendieron a 19.8 millones de pesos y los gastos a 19.6 millones. Entre los motivos más recurrentes por los cuales se impusieron multas están el informe extemporáneo de eventos y gastos no reportados. Invirtió el INE 118 millones de pesos en tecnología portátil para agilizar la información de la jornada electoral del 1 de julio. Con el fin de agilizar el registro de incidentes y el flujo de información a lo largo del día de las votaciones,
El INE destinó 118 millones de pesos a la compra de más de 45,000 teléfonos inteligentes que utilizarán las y los capacitadores asistentes electorales. El uso de estos equipos tecnológicos es inédito y será clave para el desarrollo del proceso electoral. Por ejemplo, con los teléfonos se capturarán las actas de escrutinio y cómputo para enviarlas de forma inmediata al programa de resultados preliminares PREP. Casa por casa, las y los capacitadores asistentes electorales recorren el país en busca de quienes participarán como funcionarias y funcionarios de casilla el próximo 1 de julio. En este proceso electoral, 38.767 ciudadanas y ciudadanos trabajan como capacitadores asistentes electorales, CAE. Su labor principal es preparar a las personas sorteadas para formar las mesas directivas de casilla. Ahorita estamos sensibilizando a la gente, estamos informando la cuestión de la jornada electoral. Elvia Campos es CAE en Ciudad de México. Combina su trabajo con el cuidado de sus 2 hijos, y si bien ha tenido buenas experiencias, muchas personas se han negado a abrirle la puerta. La mayoría del ciudadano está negativo a participar. Yo creo que porque no tenemos esa conciencia de la importancia de lo que es el voto. En cuanto a experiencias positivas, recuerdan la visita a una ciudadana. Me recibió con mucho entusiasmo, es una mujer de aproximadamente 38 años, que me comentaba que ella ya esperaba el salir sorteada y el poder participar. Le emocionó mucho el que fuéramos a visitarle y le entregáramos su carta. Las y los CAE visitarán a 11.6 millones de ciudadanas y ciudadanos nacidos en febrero y marzo para convencerlos de participar como funcionarias y funcionarios de casilla. Los puede reconocer por su chaleco rosa y su gafete oficial del INE. Agenda, las fechas más importantes del proceso electoral. Fecha límite para que las y los mexicanos en el extranjero corrijan inconsistencias en trámites para votar desde el exterior. Vence el plazo para recoger credenciales por actualización de datos y reposición por robo, daño o extravío. Último día para tramitar reimpresión de credencial por robo, extravío o deterioro grave. Esto fue Central Electoral Noticias. Los esperamos en una semana.